Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy voy a responder con algo de retraso una consulta que se me ha hecho. Siento la tardanza, pero me es materialmente imposible responder a todo y últimamente tengo bastante trabajo y no puedo dedicarle el tiempo que quisiera a estos vídeos. Bien, procedo a responder la pregunta. Es el ejercicio número 20 de la sección 3.4 del texto de cálculo con geometría analítica de Leitl. Bien, ese texto no lo he tratado mucho, pero parece que no está mal y que se usa sobre todo en ingenierías y similares. El enunciado es: dada la función parte entera de x, yo escribo de esta forma la parte entera de x, pero aparece en el texto así, con doble corchete, encontrar la derivada de x1 cuando x1 no es entero. Probar aplicando el teorema 3, 4, 1, luego diré qué teorema es, que la derivada en x1 no existe si ese x1 es entero. Y por último, ¿qué podemos decir de la derivada por la izquierda y por la derecha cuando x1 es entero? Vale, aquí por supuesto hay que entender qué es esto de la parte entera. Bien, la definición no es demasiado difícil, pero esto da lugar a muchas confusiones y sobre todo en la literatura inglesa aparecen otras funciones como la función suelo, la función techo, floor ceiling respectivamente, que inducen todavía a más confusión. Básicamente se trata de lo siguiente: imaginad la recta real y en ella pues represento los enteros. Ya sabéis, hay positivos y hay negativos. Si colocara un número real no entero, por ejemplo aquí, este x, por supuesto estaría ubicado entre dos enteros. ¿Lo veis? Es intuitivo. Y ahora podría definir lo siguiente. Podría definir todos aquellos enteros que son menores o iguales que ese x. Aquí, como veis, se trataría de todos estos. Esto sería un conjunto de números reales, en particular de números enteros, y que estaría acotado superiormente por x. Por lo tanto, por el axioma del supremo, esto tiene supremo. Pero claro, estamos hablando de números enteros, por lo tanto, tiene máximo. El máximo de este conjunto es lo que llamamos la parte entera o, en ocasiones, la función suelo. Una salvedad: si consultáis la Wikipedia, la función suelo todavía os dará más confusión, porque será así siempre y cuando será identificada con la parte entera siempre y cuando sean números positivos. Pero cuando son números negativos, la parte entera no se identifica con la función suelo. En realidad, la literatura matemática ortodoxa no dice eso, ¿vale? Y sobre todo en castellano. Así que esto lo considero como correcto, ¿vale? Bien, por otro lado, también podría pensar en todos aquellos números enteros que fueran mayores o iguales que ese x. Bien, como veis, pues serían todos estos. Como está acotado inferiormente este conjunto, pues por el axioma del supremo tendrá ínfimo, pero en el caso que nos ocupa, como en el anterior, son números enteros y por tanto tendrá lo que es el mínimo, ¿vale? Ese mínimo es el techo o floor, ¿vale? Bien, visto eso, vamos ahora a responder al apartado A. Consideremos un número real, x1, que no es entero, ¿vale? Entonces, obviamente, x1 estará comprendido entre dos enteros, k y k más 1, ¿vale? Su parte entera será este, que es el más pequeño. Así que podré elegir la parte entera de x, ya sabéis, el mínimo de los enteros, ahora voy a llamarles m para que no os confundáis, m tales que, el máximo de aquellos enteros que resultan menores o iguales que ese x. En este caso es k, ¿vale? El mayor de los enteros que no lo sobrepasan. Bien. Bueno, pues si pienso en la definición de la derivada, sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 partido h, ¿no? Bien, aquí está claro que f de x1 es la parte entera
de x1 y por tanto es este valor k. Pero, ¿qué decimos de este valor? F de x1 más h, la parte entera de x1 más h. Vale, ya sea h positivo o negativo, lo puedo elegir lo suficientemente pequeño para que siga estando entre k y k más 1 el valor de x1 más h. ¿Vale? x1 más h estaría pues entre k y k más 1. Eso es importante. Es importante porque entonces, si lo elijo así, con un h adecuado, ahora lo particularizaré, será la parte entera de x1 más h menos la parte entera de x1 partido h, esto será k, esto será k también, por la elección que he hecho de h, y antes de hacer el límite, esta diferencia dará 0, perdón, esto será h, dará 0 partido h, que será 0. Así que será el límite cuando h tiende a 0 de 0 y será, obviamente, 0. Vale, este h lo elijo de forma que x1 más h esté comprendido entre k más 1 y k. Y se puede hacer. Y el valor del límite no cambiará. ¿De acuerdo? Es decir, el límite, este en concreto, será 0. Por lo tanto, la derivada en un valor no entero será 0. Bien, ahora vamos a ver el apartado B. En el apartado B dice que teníamos que usar el teorema 341. Mirando en el texto de Leibniz, es una propiedad que ya conocéis, que dice que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Es decir, si f es derivable en x1, entonces es continua en x1. Bien, pues ya sabéis que haciendo el contrarrecíproco tenéis también algo que es cierto. Es decir, negar esto implica negar esto. Si f no es continua en x1, entonces f no es derivable en x1. Por lo tanto, lo que tengo que probar es que f, la parte entera, no es continua en los enteros. Voy a verlo. Bien, como tenemos que ver que no es continua, vamos a demostrar que el límite por la izquierda y el límite por la derecha de f en x1, siendo x1 entero, no coinciden. Vamos a ver que existen y que no coinciden. Veamos, voy a hacer el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de x1 más h. Y el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de x1 más h. ¿De acuerdo? Bien, esto lo podría haber puesto de otra forma. Podría haber escrito el límite cuando x tiende a x1 por la derecha, en este caso, o cuando x tiende a x1 por la izquierda, en este otro. Son equivalentes. Me parece más cómodo así. Como x1 se supone que es un entero, entonces su parte entera es ella misma. Hay un entero inmediatamente inferior, x1 menos 1, y otro inmediatamente superior, x1 más 1. Si escogiera un h adecuado, negativo, entonces, ¿qué pasaría? Que al quitar x1 menos h me encontraría en un punto entre x1 menos 1 y x1, ambos enteros. La parte entera, entonces, de x1 menos h sería justamente x1 menos 1. ¿Lo veis? Eso es lo que ocurre en este caso. Esto sería igual a el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de x1 menos 1. Al hacer el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, repito, de f de x1 más h, x1 más h, si lo elijo adecuadamente h, puede ser un valor que está entre x1 menos 1 y x1, ambos enteros. Por lo tanto, la parte entera, como es el mayor entero, menor o igual que x1 más h, pues resulta ser x1 menos 1. Vale, y este límite, obviamente, como aquí h no pinta nada, esto es una constante y da ese valor. Ahora veamos qué pasa si es x1 más h. Bueno, pues si lo elijo adecuadamente,
estará a la derecha de x sub 1, ¿vale? Y entre x1 y x1 más 1. Por lo tanto, la parte entera será ahora x sub 1. ¿Lo veis? La parte entera será ahora x sub 1. ¿Vale? Esto para h negativo y esto para h positivo, adecuadamente elegidos. Bien, ¿lo veis? ¿Por qué? Pues porque es el mayor entero que no lo sobrepasa. Al elegirlo de esta forma, que puedo hacerlo, que queda entre x sub 1 y x sub 1 más 1, pues ese valor x1 más h, su parte entera es x sub 1. Bien, y entonces este límite es x sub 1. Bueno, pues ya vemos que son diferentes este valor y este valor. Y también vemos que esta función es continua por la derecha, pero no por la izquierda. Pero bien, lo que quería demostrar era que no era continua. Existe el límite por la izquierda, existe el límite por la derecha, son diferentes, por lo tanto la función no es continua, por lo tanto no se puede derivar. Bien, y ahora vamos a ver el apartado C. Vale, la derivada por la derecha, sea el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de x sub 1 más h menos f de x sub 1 partido h. Vale. Como x sub 1 es entero, tendremos un entero inferior y un entero superior. X sub 1 menos 1, x sub 1 más 1, respectivamente. Y como antes he hecho en el caso de la continuidad, puedo ver ahora en el caso de la derivada. Obviamente, si ahora elijo h positivo de manera adecuada, podrá estar entre x sub 1 y x sub 1 más 1, ambos enteros. Por lo tanto, la imagen de x sub 1 más h será x sub 1. ¿Y cuál es la imagen de x sub 1? Pues obviamente es un entero. Por lo tanto, su parte entera es el mismo, puesto que es el mayor de los enteros menores o iguales, en este caso igual. Así que esto quedaría por este lado x1 y por este otro también x1. Todo eso partido h. x1 menos x1, recordad que hago primero la operación y luego el límite. Esto daría 0 partido h, es decir, 0, y este límite sería 0. Existe la derivada por la derecha y da 0. Ahora veamos la derivada por la izquierda. Voy a modificar ligeramente esto y a ver qué pasa. Como antes, si elijo adecuadamente h negativo, puedo ver que quedará entre x1 menos 1 y x1. Y la parte entera ahora será x1 menos 1. Esta parte de aquí, la imagen de x1 más h, será x1 menos 1. Habrá que quitarle x1, puesto que sigue siendo la parte entera de x1, x1, al ser entero. x1 menos x1 será 0 y quedará menos 1 partido h. Y claro, esto tiene que ser menos, y esto también. Bien, técnicamente hablando, esto podría ser más infinito, o podríamos decir también que no existe. En todo caso, la derivada por la izquierda me da un valor como más infinito, y por la derecha me da 0. Por lo tanto, ya veis lo que ocurre. Obviamente la derivada no existe en el x sub 1 entero, cosa que ya sabíamos por el apartado B. Pero en este caso hemos estudiado un poquito más en detalle estas cuestiones. Bien, con esto termino.